Y llegó el tiempo, hermano, en la cual Dios me ha permitido tener un tiempo para poder grabar este programa y vamos a estudiar lo que son los tiempos postreros. Hace un tiempo ya que lo había prometido, las promesas son deudas y las deudas se pagan. Entonces comencemos, pero para poder entender a cabalidad, con toda claridad, qué son los postreros días o los postreros tiempos o el cumplimiento del tiempo, es necesario que empecemos por el principio, al origen, al Génesis. Así que comencemos con este primer paso, que es la introducción. La Biblia contiene diferentes capítulos y pasajes bíblicos referentes al panorama escatológico sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Algunos ejemplos, como ya hemos dicho en este canal, que es la profecía de las 70 semanas, Daniel capítulo 9, versos 24 y 27, el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, o lo concerniente al endurecimiento parcial de Israel en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Pablo le dedica 3 capítulos, sobre todo es el capítulo 11, versículo 25 al 36, entre otras profecías. Entonces, esta es la introducción. Vamos a ir al contexto histórico. Pasamos al segundo punto, que es el contexto histórico, y esto es fundamental para que podamos entender lo que son los tiempos postreros. Si entendemos esta parte, vamos a entenderlo cabalmente, cómo inició todo esto. Entonces, contexto histórico. Algunos teólogos denominan o dicen que este libro de Deuteronomio es como una repetición de la ley, por eso se llama Deuteros Nomos, Deuteros repetición o doble y Nomos ley, porque el libro del Éxodo del pueblo de Israel que había recibido la ley o el pacto por medio de Moisés tiende a parecer o parecería que vuelve a repetir nuevamente en Deuteronomio, pero sin embargo es muy importante tener en cuenta o tener presente que hay dos tipos de audiencia, un tipo de audiencia de Éxodo y un tipo de audiencia en Deuteronomio. La audiencia de Deuteronomio es que es ese pueblo que sale de Egipto, es ese pueblo que recibe la ley de manos de Moisés y que se encuentra camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán. El libro de Deuteronomios es el remanente que entraría con Josué a la tierra prometida, por cuanto el resto del pueblo, recordemos que fue condenado por Dios a morir en el desierto por su falta de fe. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio cumple el propósito, el objetivo de recordarles a este remanente que entrarían a la tierra prometida por manos de Josué, qué es lo que ellos deberían de cumplir para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Por otro lado, el libro de Deuteronomio sirve también para advertencia o advertir sobre lo que acontecería si este pueblo que va a entrar a la tierra de Canaán se olvidasen de Dios y por ende se apartasen de su ley y del pacto. Entonces, este es el contexto histórico. Vamos ahora al paso 3. En este punto 3 vamos a ver el contexto inmediato del capítulo 31 del libro de Deuteronomio. El versículo 1, Moisés ya tiene 120 años de edad y ya Dios le había dicho que él no iba a pasar el Jordán. En el versículo 2, a pesar de que Moisés no entraría a la tierra prometida, Dios introduciría al pueblo a entrar a poseer esa tierra, pero de manos de Moisés. Capítulo 31 de Deuteronomio estamos analizando. Versículos de 3 al 8, Moisés comunica a Josué que debía de esforzarse. ¿Para qué? Para hacer con el pueblo como él había establecido, y que el mismo Josué no debería de tener miedo por cuanto Dios actuaría al favor de Josué. En los versículos del 9 al 13, Moisés escribe esta profecía en forma de cántico, se las va a dar al pueblo en presencia de los sacerdotes, hijos de Leví, de la presencia de los ancianos,
y esta ley se debía de leer cada 7 años, que caía en el año de la remisión. Vamos a los versículos del 14 al 18. Posteriormente, llegado ese tiempo de la proximidad de la muerte de Moisés, Dios le había indicado a Moisés que buscara a Josué y que ambos, Josué y Moisés, deberían de dirigirse hacia el tabernáculo de reunión. Allí, una vez que estaban Moisés y Josué en el tabernáculo de reunión, se les presentó Jehová para comunicarles una profecía. Jehová le va a comunicar que el pueblo se iba a apartar, que el pueblo se levantaría, que el pueblo iba a fornicar tras dioses ajenos, idolatría ahí en la tierra de Canaán. Entonces, por esta razón, iban a invalidar, por ese hecho, iban a invalidar el pacto. Y esto, hermanos, presten atención, y esto traería como consecuencia que la ira de Dios se iba a desencadenar contra ese pueblo judío. ¿Cuándo? En aquel día, dice el texto. En aquel día Dios los iba a abandonar, Dios escondería su rostro de ellos, vendrían sobre los israelitas muchos males, calamidades de parte de Dios y maldiciones que caerían sobre este pueblo a causa de la violación del pacto. Seguimos. Capítulo 31, versículos del 19 al 22, Dios le da al pueblo profecía mediante un cántico que anunciaba un futuro devastador hacia los hijos de Israel por la violación del pacto mosaico. Entonces, desde ya tenemos un contexto geográfico, Israel. Entonces, lo que se llama los días postreros no es universal. Ya nos estamos dando cuenta, estamos estudiando solamente la base, el génesis, el cimiento de dónde viene esta profecía de los postreros tiempos, y vemos que las escrituras nos lleva hacia un contexto geográfico, y es Israel. ¿Para quién? Para los judíos. Entonces, vamos a los versículos del 23 al 26. Moisés, antes de morir, escribe este cántico profético, lo enseña al pueblo y le da orden a Josué nuevamente de obedecer a Dios, y los manda a los levitas, que eran los sacerdotes del tabernáculo, que tomaran esa profecía y que la colocaran al lado del arca. Y esto iba a servir como un testimonio, como testigo de lo expuesto, de lo que Dios había dicho al pueblo. Hasta ahora estamos claros. Y acá vamos a terminar en los versículos del 27 al 30. Este capítulo 31 va a finalizar dejándole saber al pueblo que Dios ya conocía su rebelión. Dios conoce todo, es soberano, pero Él lo iba a decir. Dios conoce la rebelión del corazón de este pueblo. Pero Moisés deja saber al pueblo también que él también sabía que luego de la muerte de Moisés se iban a apartar de Dios, y tal y como Dios se lo había comunicado a Moisés y a Josué en el tabernáculo de reunión. El capítulo termina puntualizando que iba a venir sobre ese pueblo un mal que se llama los días postreros o los postreros días. Frase que ahora vamos a estudiar y que es de suma importancia, es lo que estamos esperando. El cántico profético de Moisés señala el tiempo, o sea, el capítulo 31 de Deuteronomio, juntamente con el capítulo 32, va a determinar, señala el tiempo en la cual Dios destruiría al pueblo rebelde y iba a vengar la sangre de los mártires. Entonces, esto es de enorme importancia, es crítico entenderlo porque contiene, como recién les mencioné, las bases, el cimiento, el origen de los pasajes que luego van a citar la profecía de la destrucción del segundo templo en el tiempo del Mesías. Por ejemplo, la profecía de las 70 semanas, el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis 1:7. Todo esto habla de lo mismo.
Y lo que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 31 y 32 es lo mismo. Solamente que esto que acabo de decir, estas profecías narran el cumplimiento de los postreros tiempos. Ahora, primera conclusión, todas estas profecías hablan del cumplimiento de los días postreros que son anunciados, como recién les dije, en Deuteronomio capítulo 31 y 32, y que a su vez estas profecías pondrían el fin del antiguo pacto, o sea, un cierre oficial del Antiguo Testamento. Pasamos al punto número 4, y el punto número 4 es el contexto inmediato del versículo 29. Vamos a leer el versículo 29 porque esto es lo que nos está interesando. Dice así el versículo 29: porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal, ¿en dónde? En los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Ahora, recordemos que estas palabras le está diciendo Jehová en el tabernáculo de reunión a Moisés y a Josué. Recuerden que lo hemos revisado. Ahora, fíjense que el texto dice: y que os ha de venir mal. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que os ha de venir mal? Que va a caer un juicio sobre Israel. Y ya hemos aclarado que hay un contexto geográfico puntual. Israel el texto no nos está hablando de manera global. Es ahí, Israel. Entonces, que os ha de venir mal, esto significa que va a caer un juicio sobre Israel. Segunda pregunta: ¿por qué iba a venir este juicio contra Israel? Por haberse apartado de Dios e invalidar su pacto. Y esto lo podemos ver en el capítulo 31, versículo del 16 al 20, lo que hemos repasado recién. Y recordemos que esto le dice Dios a Moisés y a Josué. Ahora, tercera pregunta. Dice: ¿cuándo iba a suceder este juicio contra Israel por haber invalidado su pacto? ¿Cuándo iba a suceder? En los días postreros. En los postreros días. Entonces, cuarta pregunta: ¿qué son los postreros días? Es el tiempo en que sucedería el gran juicio a la nación de Israel. ¿Qué son los postreros días? Es el tiempo en que sucedería el gran juicio a la nación ¿de quién? De Israel. No es global, no es a China, no es acá en Perú, no es en Argentina, no es en España, no es en Navarra, es en Israel. Ahora, hay varios, tranquilo, yo les voy a dar más sustento, tranquilo, no me apedreen todavía, yo les voy a dar sustento. Hay varios libros del Antiguo Testamento que va corriendo esta profecía que les estoy diciendo de forma de un cántico y que anunciaba que iba a suceder en los postreros días, esos postreros días venideros, que es lo mismo que decir postreros días, días postreros, los postreros tiempos. Es lo mismo, porque es lo mismo, me tomé la tarea de investigar la raíz, y todas estas frases vienen de la raíz hebrea Beharit Hayamin. Beharit Hayamin. Y hay tres profetas que anunciaron los días postreros antes del exilio: Isaías capítulo 2 verso 2, Oseas capítulo 3 verso 5 y Miqueas capítulo 4 verso 1. Pero hay tres profetas también que anunciaron los días postreros durante el exilio: Jeremías capítulo 23, capítulo 30, capítulo 48, capítulo 49, Ezequiel capítulo 38, verso 16 y Daniel capítulo 2, verso 28, capítulo 10, verso 14. ¿Por qué les digo esto? Y no estoy leyendo los textos cada uno, aparte de ahorrar tiempo para que el video no se haga largo. Es porque, hermanos, prestemos atención. Esto es un dato muy interesante porque no se mencionan en los 6 profetas que yo les mencioné, 3 antes del exilio y 3 durante el exilio. No mencionan el cumplimiento de los postreros días en el Antiguo Testamento. No lo menciona ninguno. Entonces, nuevamente nos salta una pregunta: ¿cuándo se cumplió esta profecía de los postreros días? ¿Cuándo fue? Bueno, entonces ya hemos visto la evidencia del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento.
Y este es el quinto punto, evidencias del Nuevo Testamento, evidencia en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, contrario a muchas enseñanzas, mucho de lo que se enseña hoy y mucho de lo que a mí también me han enseñado, de que los postreros días o el cumplimiento del tiempo tienen un cumplimiento allá en un futuro. Y no es así. El Nuevo Testamento dice que esos tiempos por los días postreros tuvieron su cumplimiento en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y no es presentado en el Nuevo Testamento como un evento futuro. Es vital, hermanos, es vital permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Es lo que los reformadores usaron, esta frase que la aprendí del pastor Rufat, que es el principio de la analogía de la fe. Entonces vamos a ver qué es lo que el Nuevo Testamento nos dice, y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos y nuestros ancianos soñarán sueños. Está citando el Antiguo Testamento. Pedro está citando Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Y Pedro declara que lo profetizado por el profeta Joel iba a ocurrir en los postreros días. Y según esta profecía de Joel, estaba teniendo su cumplimiento en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés se cumplió Joel 2:28. Por eso es que Pedro dice, y en los postreros días dice Jehová, y cita a Joel. El día de Pentecostés se cumplieron, y cuando Dios derrama su espíritu en los 120 creyentes que profetizaron acerca de Jesucristo. Ahora, Lucas, el autor del libro de los Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, señala el cumplimiento de una de las promesas, de unas profecías de los postreros días en el primer siglo, su cumplimiento en el primer siglo. Entonces, ¿cómo puede ser que los postreros días sean futuros? Se equivocó Lucas. Se equivocó. No se equivocó. Vamos a otro. Dice, Pablo, el apóstol Pablo, va a exponer en Gálatas 4:4 lo siguiente. Gálatas 4, versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto es lo mismo que decir los días postreros o el cumplimiento de los días o los postreros días. Es lo mismo. Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nacido bajo la ley. Y fíjense que es la misma verdad que el apóstol Pedro presenta en Primera de Pedro 1:20. Vaya conmigo, busque su Biblia, ábrala, léala junto conmigo, no se quede con lo que yo le digo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Quién fue destinado a ser crucificado antes de la fundación del mundo? Roma, el Papa. Ahora, fíjese que tanto el apóstol Pablo, en Gálatas 4:4, como el apóstol Pedro declaran que Jesucristo fue manifestado dentro del cumplimiento del tiempo, o sea, en los tiempos postreros. Y la prueba es irrefutable. La prueba es irrefutable. No quiero irme a Daniel, porque Daniel 2 y Daniel 7 dice que el Mesías iba a venir en el tiempo de la cuarta bestia. La primera bestia, ¿quién fue? Babilonia. La segunda, los medos y los persas. La tercera bestia ha sido los griegos y la cuarta bestia es Roma. Entonces, ¿cuándo vino Jesús? En el tiempo de la cuarta bestia, que es Roma. No me voy a ir por ese lado para enfocarme bien en esto. Ahora, el apóstol Pablo va a señalar a Timoteo que la apostasía que estaban enfrentando y confrontando en ese tiempo era una de las señales de los postreros tiempos. Y la evidencia es innegable, hermano, porque los creyentes en esta carta estaban viviendo esos postreros tiempos. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a pastor Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando el espíritu engañador y a doctrinas de demonios.
En la segunda carta, en el capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que debía entender que los postreros días eran tiempos peligrosos, tal y como Jesús lo había advertido ahí en Mateo 24, versículos 4, 5 y versículo 11. El autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2, destaca que los creyentes estaban viviendo esos postreros días también, porque Jesucristo era el cumplimiento de esas profecías. Jesús cumple la profecía de los tiempos postreros. Y dice Hebreos capítulo 1 versículo 2, capítulo 1 versículo 2 de Hebreos, dice: y en estos postreros días, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó o fue constituido heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Santiago capítulo 5 versículo 3 habla de la insensatez de aquellos que acumularían riquezas. ¿En dónde? ¿En qué tiempo? En los tiempos postreros. Santiago 5 versículo 3: vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. ¿Son estos días postreros otros? No, no son otros, es el mismo del que estamos hablando de Deuteronomio capítulo 31. Ahora, el apóstol Pedro señala que los creyentes estaban ya siendo guardados por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios, y por esta razón no deberían temer al juicio que vendría al final de los tiempos postreros en la ciudad de Jerusalén, o cuando Jerusalén fuera juzgada por haber violado el pacto mosaico. Por eso es que en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice lo siguiente: vaya conmigo a la Biblia, lea conmigo. Primera de Pedro 4 versículo 17: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y esto hace una referencia al templo. Y si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La frase casa de Dios, como recién les dije, es una expresión que representa el tabernáculo, que representa el templo, el segundo templo ahí. Pedro escuchó de Jesús, del mismo Jesús, que este templo iba a ser desolado, y esto está en Mateo 24. Ya vamos a volver a hacer una recapitulación de Mateo 24. El argumento es que si Dios juzgaría severamente a su propio pueblo, entonces pregunta, ¿cómo no serían juzgados los gentiles que no creyeran en el Evangelio? Iban a ser destruidos, iban a ser destruidos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. ¿Cuándo se manifestó la salvación? En la cruz del Calvario. Jesucristo. Pedro enseña que Jesús fue manifestado en la carne para salvación de los santos en los postreros días, de modo que es imposible, hermano, argumentar que hay que esperar los postreros días que se cumplan en un futuro, porque estos ya se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Cabe resaltar que si el Mesías sería manifestado en los tiempos postreros para salvación, y supuestamente esto no ha sucedido, entonces todavía no hay salvación, no somos salvos. Hay que pensar. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concluimos que la evidencia del Nuevo Testamento nos presenta con respecto a que las iglesias del primer siglo ya estaban viviendo los postreros días. Y es incuestionable. Hermano, es incuestionable. O sea, no podemos hacer malabares teológicos. Con toda esta claridad de que el Nuevo Testamento, con toda esta claridad que nos da, que afirma que estaban viviendo en los postreros tiempos, es que se habla del juicio que vendría contra esa generación. ¿Ves cómo todo encuadra? Cómo todo cuadra, todo encaja. La generación descrita en Deuteronomio capítulo 32 es la misma generación que Jesús señala
en Mateo 17, en Mateo capítulo 23, en Mateo capítulo 24. Y el juicio de la destrucción del templo y la ciudad en el año 70 es el juicio profetizado por Deuteronomio capítulo 31 y 32, que son los postreros días ya cumplidos. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios les guarde y Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Sol y Deo Gloria. Chao.